Vamos a estar dando lectura al capítulo 1 del libro de Eclesiastés. Vamos a enfocarnos en los primeros 11 versículos en esta mañana. Eclesiastés capítulo 1, versículos 1 al 11. Voy a dar lectura a estos versículos y ustedes me siguen con su vista. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Hermanos, el domingo anterior, el mensaje anterior, estuvimos viendo que el libro de Eclesiastés no es un libro saturado de pesimismo como muchos lo han creído. Tampoco es un libro cuyo mensaje es la insignificancia y la futilidad de las cosas en este mundo. Más bien es un libro que fue escrito para establecer tres principios fundamentales que son pasados por alto aún por los mismos cristianos. Y esos tres principios los estuvimos viendo el domingo anterior. Estuvimos aprendiendo, número uno, que toda bendición material proviene de Dios. Eso es lo que vimos ahí en el capítulo 2, versículo 24. Dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Estuvimos viendo, hermanos, que la traducción nuestra no es correcta y que algunos de los manuscritos antiguos lo traducen de diferente manera. Y he aquí como ellos lo traducen: no hay nada bueno en el hombre que lo capacite para comer y beber, y que su alma se alegre en su trabajo. En otras palabras, Salomón está diciendo que el ser humano por sí mismo no tiene nada de bueno que pueda capacitarlo para disfrutar de las cosas de este mundo, de la comida, de la bebida, de su trabajo, de su familia o de cualquier cosa, hermanos, que se hace en este mundo. El ser humano no tiene la capacidad en sí mismo para poder disfrutar de esas cosas. No somos capaces. Debido al pecado, no somos capaces de disfrutar de las cosas materiales. No somos capaces. Y el segundo principio que aprendimos es que es Dios quien da al creyente el don de disfrutar de esas bendiciones. Eso es tremendo, porque solamente los hijos de Dios, solamente los creyentes son los únicos que podemos disfrutar no solamente de las cosas materiales de este mundo, pero también de las cosas que Salomón llama vanidad de vanidades.
de las cosas, hermanos, repetitivas que se hacen día tras día en este mundo. Estaremos analizando eso un poquito más en detalle. Fíjense lo que dice el versículo 25. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Ahí es otra vez en que nuestras versiones están mal traduciendo lo que el hebreo dice. Salomón dice, ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? La respuesta es ninguna persona. Ninguna persona puede comer y puede alegrarse sin Dios. Si Dios no da el don, la persona simplemente no puede disfrutar de lo que tiene. Así de fácil y así de sencillo. Y número 3, aprendimos que la base para recibir los dones de Dios es la obediencia de su pueblo. El versículo 26 dice, porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La base para recibir los dones de Dios es la obediencia de su pueblo. Cuando nosotros, hermanos, nos sometemos a la voluntad de Dios y somos obedientes a Dios, Dios nos da algo que a los impíos no les da. Alguien dijo, hermanos, que Dios no solamente nos da las bendiciones materiales, pero nos da la capacidad de disfrutarlas, como si alguien nos diera una lata, hermanos, de algún producto, de alguna comida, pero también nos da el abrelatas para poder abrirla y disfrutar de ella. Esa es la manera en la que Dios nos da de sus bendiciones y nos da el poder y la capacidad para disfrutarlas. Mientras que a los inconversos, a los incrédulos, solamente les da las bendiciones, pero no les da la capacidad para disfrutar de ellas, no les da el poder, no les da el don de disfrutar de esas bendiciones materiales. Por esa razón hay ricos, hermanos, en este mundo que no están satisfechos con lo que tienen. Hay personas muy ricas con mucho dinero que no disfrutan lo que tienen, que no pueden disfrutar de su dinero. ¿Por qué razón? Porque Dios simplemente no les ha dado el don de disfrutar de ello. Porque el don de disfrutar de esas cosas es dado al creyente solamente. Eso es lo que dice Salomón. Solamente aquel creyente, aquel hijo de Dios, aquel que conoce realmente a Dios, Dios le da el don de poder disfrutar de las bendiciones de Él. Salomón nos muestra de qué manera podemos disfrutar de la vanidad de esta vida. En el mensaje anterior vimos también, hermanos, que la palabra vanidad no significa absurdo o insignificante o algo que no tiene sentido. Muchos, es cierto, han interpretado esta palabra de esa manera. Cuando dice Salomón, vanidad de vanidades, muchos dicen, incluso la Nueva Versión Internacional dice, absurdo de absurdos, todo es un absurdo. No tiene sentido la vida, no tiene significado. Hermanos, la palabra usada por Salomón en esta frase vanidad es hebel, que significa literalmente vapor o aliento. Tal vez lo que Santiago escribió en su epístola, capítulo 4, versículo 14, si vamos ahí, es lo que tenía en mente cuando él escribió estas palabras. Santiago 4:14. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Notemos cómo Santiago usa la palabra neblina para demostrar lo corto, la brevedad de nuestra vida. Dice que nuestra vida es solamente neblina que se aparece por un poco de tiempo, pero que luego se desvanece.
Casi estoy seguro que él tenía esta palabra hebrea en mente, la palabra hebrea Hebel, que Salomón o que los traductores la han traducido como vanidad de vanidades. Esta palabra, hermanos, significa algo fugaz, algo pasajero, algo de muy corta duración, algo que no es eterno, algo que aparece por un poco de tiempo, pero que luego se desvanece como la neblina. Y Santiago dice que nuestra vida es como la neblina, que no dura, hermanos, siempre en este mundo, no es eterna nuestra vida en este mundo. Y cuando Salomón usa la palabra vanidad de vanidades, él la usa para mostrar eso mismo, que todo lo que hay en este mundo, hermanos, es pasajero, no dura toda la vida. Es muy pasajero, es de muy corta duración. Douglas Wilson, hermanos, nos dice que también esa palabra puede significar, y me llama la atención, hermanos, el significado que él le da a esta palabra. Él dice que esa palabra puede significar una repetitividad interminable. Algo que se repite día tras día en un círculo interminable, algo que no tiene fin, algo que se repite vez tras vez, día tras día, momento a momento, y no vemos, hermanos, que haya un fin en ello. Y creo que este escritor, hermanos, tiene razón, debido a lo que Salomón nos dice en los versículos que leímos. Salomón nos habla de 4 cosas naturales que él pudo observar, que se repiten día tras día. Y esta misma repetitividad que vemos, no solamente en las generaciones, en el sol, en el viento y en los ríos, también la vemos en nosotros mismos, hermanos, día tras día. Por ejemplo, no hay fin para las amas de casa en lavar la ropa y los platos. No hay fin, hermanos. Le he dicho a mi esposa que si yo tuviera ese trabajito, hermanos, ¿desde cuándo hubiera renunciado a ese trabajo? No hay fin en lavar la ropa, hermanos. Casi todos los días está poniendo ropa en la lavadora y termina de lavar un buen montón de ropa cuando ya viene otro montón de ropa ahí. Y los platos de igual manera, día tras día, lavar lo mismo, hacer lo mismo día tras día. No hay fin para ellas en cocinar, hermanos. Día tras día tienen que estar cocinando. No hay fin en ir de compras al supermercado. No importa cuánto llene el refrigerador con despensa, en una semana ese refrigerador está otra vez vacío, ¿no es cierto? Yo quisiera que el refrigerador, hermanos, siempre estuviera lleno, pero resulta que se vacía y se tiene que llenar otra vez. Se vacía y hay que llenarlo. Y es un cuento de nunca acabar. Hermanos, es algo repetitivo. Algo repetitivo. Lo mismo en nuestro trabajo. Vamos al trabajo, terminamos ese trabajo, pero el día de mañana ya tenemos más trabajo que hacer, ¿no es cierto? Y todos los días es lo mismo. Ese es el punto que Salomón estaba tratando de hacer y de enfatizar. Que todo en esta vida, hermanos, es repetitivo. Todo en esta vida se repite como en un ciclo, en un círculo vicioso. Pura repetición, pura repetición. Él dice que las generaciones van y las generaciones vienen. Una generación de personas muere, pero otra ya viene en camino. Y esa generación que ahorita son niños, hermanos, el día de mañana crecen y también mueren, pero ya otra generación viene. Generación va y generación viene, mas la tierra permanece. La tierra es estable, y lo que Salomón nos está tratando de mostrar en estos versículos es un contraste.
entre la permanencia de las cosas en este mundo que son naturales, como la tierra, el sol, la lluvia, y ¿qué otra cosa Él nos muestra, hermanos? El viento. 4 elementos naturales son estables y permanentes. Aunque es un círculo vicioso, lo que se hace, son estables, son permanentes. El ser humano, hermano, no es permanente en este mundo. El ser humano vive aquí, viene de paso, está por un tiempo y muere. Y otras personas llegan y viven también aquí y tienen que irse. Hermanos, tal repetitividad parece llevarnos a ningún lado. Y esa bien pudo ser la razón por la que Salomón hace una pregunta en el versículo 3. ¿Cuál es la pregunta que Salomón hace en el versículo 3? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? Muchos comentaristas responden a esta pregunta y dicen absolutamente nada. Pero no es así, hermanos. El hombre, aunque viene por un tiempo a este mundo, saca provecho de su trabajo, saca provecho de las cosas que hace, del trabajo que hace en este mundo, saca provecho. Hermanos, si Salomón no lo creyera así, entonces ¿para qué escribió el libro de Eclesiastés? ¿Para qué perdió su tiempo escribiendo el libro de Eclesiastés? Si él sabía que escribir ese libro no le traería ningún resultado positivo, entonces ¿para qué perder su tiempo? ¿Se dan cuenta? El razonamiento de muchos cristianos, hermanos, no es correcto aquí en este punto. Ellos contestan la pregunta de Salomón y dicen, no, absolutamente nada. El hombre no va a sacar nada de su trabajo. El hombre no tiene ningún resultado de su trabajo. Y Salomón dice, por supuesto que el hombre tiene resultado de su trabajo. Por supuesto que el hombre gana algo con su trabajo. Y por esa razón terminó de escribir el libro de Eclesiastés. Si él no hubiera pensado que había provecho, hermanos, él hubiera parado en el versículo 3 y haber puesto a pensar, bueno, esto es ridículo, que yo me ponga a escribir este libro, ¿para qué? Si no hay provecho en lo que voy a hacer, mejor pongo mi pluma ahí, guardo mi pergamino y yo no hago nada. Y 3 versículos, hermanos, hubiera solamente escrito en el libro de Eclesiastés. Pero, hermanos, él terminó de escribir el libro de Eclesiastés. Él lo terminó de escribir porque él sabía que sí hay provecho en el trabajo que se hace en este mundo. Sí existe, hermanos, esa remuneración, sí existe esa ganancia en lo que nosotros hacemos. Es el incrédulo, es el inconverso, el que siente que no tiene cual ningún provecho. Es el que no conoce a Dios, el que siente que no hay cual ningún sentido en las cosas que está haciendo. Pero el Hijo de Dios, el creyente, hermanos, por supuesto que tiene ganancia y hay provecho en lo que hacen. Si todo lo que hay en este mundo es un absurdo y sin sentido, entonces no había razón para seguir escribiendo el libro que Salomón escribió, y por lo tanto Salomón hubiera dicho, fin de la discusión y fin de mi libro. Hasta aquí solamente 3 versículos en todo el libro de Eclesiastés. Pero si el significado de la palabra vanidad es algo diferente, que significa vapor, aliento, cambio o repetitividad, entonces lo que escribió Salomón tiene mucho sentido. Y eso nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: si todo en esta vida es temporal, repetitivo y de muy corta duración, ¿cuál es el provecho que se obtiene de todos nuestros esfuerzos? ¿Cuál es el provecho que se obtiene de nuestros esfuerzos? Salomón, hermano, no contesta esa pregunta inmediatamente, pero la contesta un poco después,
Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 9, capítulo 5, versículo 11 y 16, y capítulo 6, versículo 8, que estaremos analizando posteriormente. Ahí Salomón contesta esa pregunta. En estos versículos que leímos, Salomón nos da 4 ejemplos, hermanos, que él pudo observar en la naturaleza. De estas cosas que se repiten vez tras vez, vez tras vez. Las generaciones de los seres humanos, el sol, el viento, los ríos. Veamos lo que él escribió. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el norte y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Por qué Salomón escribió esas palabras, hermanos? El propósito de Salomón no era demostrar que tales cosas son vacías y sin sentido. Ninguna persona puede decir, oh, el sol no tiene sentido, el aire no tiene sentido, el agua no tiene sentido. Son cosas vacías y sin sentido. ¿Para qué existen? No, hermanos. Hasta este momento no he conocido ninguna persona que diga que el sol no tiene sentido, que el agua no tiene sentido, que el aire no tiene sentido. Aunque causa tornados y destruye, hermanos, el aire tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Aunque el agua causa inundaciones y desastres naturales, el agua tiene mucho sentido. El agua es importante, el aire es importante, el sol es importante. Entonces, ¿qué quiso Salomón decir con esas palabras? Hermanos, él deseaba contrastar la permanencia de ciertos elementos naturales en este mundo con la brevedad de los seres humanos en esta tierra. El enfoque que quería dar es de que a pesar de que todas esas cosas se repiten y el sol hace lo mismo día tras día y no se cansa de alumbrar todos los días, y las nubes no se cansan de descargar su agua en la tierra y hacen lo mismo vez tras vez, y el aire no se cansa de soplar del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Y hermanos, existe todas estas cosas repetitivas día tras día. Él entiende que aunque hay repetitividad en estas cosas, existe permanencia, existe estabilidad, hermanos. El sol nunca dejará de brillar. Escuchen bien esto. El aire nunca dejará de soplar y los ríos nunca dejarán de correr. Nunca dejarán de correr los ríos. Pero el hombre, el ser humano está de paso en esta tierra. Vivimos por un poco tiempo. Nuestros días están contados. Todo lo que hacemos también es repetitivo. Nos cambiamos todos los días, nos bañamos, comemos todos los días, nos cepillamos los dientes todos los días. Hermanos, qué bien sería que solamente una vez pudiéramos hacer eso y ya nunca más repetirlo, ¿no es cierto? Pero tenemos que repetir eso todos los días, vez tras vez, día tras día. Y aunque nos cansemos, tenemos que hacerlo. Yo no quisiera cambiar el aceite al carro, hermanos, pero tengo que hacerlo, si no se desviela. Y tengo que comprar otro motor. Esto es algo constante, algo que tenemos que hacer siempre, siempre. Y no solamente eso, sino que somos seres, hermanos, que estamos en este mundo por un poco tiempo. Y el sol permanece ahí. El aire permanece ahí. La tierra permanece como si nada. Todas las cosas permanecen aquí. Y nosotros llegamos
y nos vamos. Y otra generación viene y se va. Y esto, hermanos, es así. Salomón fue un hombre muy sabio, muy observador. Y esa sabiduría, hermanos, que él tenía era una sabiduría no mundana, era una sabiduría divina. Y por lo tanto él podía entender misterios que hasta el día de hoy a la ciencia, hermanos, les causa dolores de cabeza entender. El sol que vemos hoy es el mismo sol que vio Abraham, el rey David, el apóstol Pablo, Martín Lutero y todos los que han vivido antes de nosotros. Ellos vieron el mismo sol que nosotros vemos. Ellos estuvieron bajo ese mismo sol. Generaciones han pasado, años, miles de años. La tierra sigue siendo la misma. Pero las personas han llegado y se han ido. El ser humano no es eterno en este mundo. El ser humano, hermanos, viene por un poco de tiempo. Así que no somos eternos ni permanentes aquí. Tenemos que irnos. Y es el contraste que Salomón desea hacer. Hay 4 elementos naturales que son permanentes. Pero nosotros no lo somos. Tenemos que partir de este mundo. Conclusión, hermanos. Es solo a través de la sabiduría que Dios nos da que podemos disfrutar de la interminable repetitividad que experimentamos en esta vida. Para los incrédulos tal repetitividad no tiene ningún sentido, porque no les ha sido concedido el don de poder disfrutar de la vanidad que hay en esta vida. Hermanos, Dios nos ha dado un trabajo y ese trabajo a veces nos fatiga, nos cansa, nos aburre. Es aburrido. Estar 8, 9 o 10 horas diarias en el trabajo es aburrido. Pero hermanos, ¿por qué el creyente puede disfrutar de su trabajo? Piensen en esto. Yo disfruto de mi trabajo. Aunque a veces, hermanos, experimento una cierta sensación de cansancio, frustración a veces. Pero disfruto lo que hago. Disfruto de mi trabajo. ¿Por qué ustedes pueden disfrutar de su trabajo? ¿Saben por qué? Porque Dios les ha dado el don de disfrutarlo. Esa es la diferencia. ¿Por qué las amas de casa, hermanos, disfrutan de lavar la ropa? Para mí eso es terrible, tedioso. Eso sería una de las cosas peores que yo tendría que hacer en el trabajo. Y sin embargo, ellas lo disfrutan. Ellas no sienten que eso sea una carga pesada. Y la respuesta a esto es porque Dios les ha dado el don de poder disfrutar de ello. De hacer de comer y de hacer todas las labores de la casa. Dios les ha dado el poder y el don de disfrutar de eso. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha dado el don de disfrutar de la vanidad de esta vida. El trabajo es vanidad. El dinero es vanidad. Los hijos son vanidad. Oh, no, es que mis hijos son lo más importante. Son vanidad, hermanos. Son vanidad. Todo lo que hay en este mundo es pasajero. Todo lo que hay en este mundo, hermanos, es algo que viene y se va. Y el don que Dios nos da es: disfruta de las bendiciones que yo te doy. Disfruta de lo que te doy. Sea poco, sea mucho, disfrútalo. Hermanos, disfruta de tu trabajo. Disfruta
del carro que Dios te da. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Aprende a disfrutarlo. Porque esas cosas son bendiciones de Dios y son bendiciones temporales que no las vas a tener por toda la eternidad. Son bendiciones que Dios nos da y que tenemos que aprender a disfrutar de ellas en el Señor. En el Señor. Salomón disfrutó de muchas cosas fuera de su voluntad y esto le trajo muchos problemas. Pero ya él en su vejez escribió Eclesiastés para mostrarnos que hay una mejor alternativa. Disfrutar de las bendiciones de Dios dentro de su voluntad. Porque esto es lo mejor para el hombre. Pongámonos de pie en esta mañana.